1-0. ¿Qué pasó? Por poco ibas a aterrizar del otro lado de la mesa. Estás volando de aquel lado. ¿Ya? Ya. Bueno, muy buenos días. Aquí les saludamos en este lunes 23 de julio. Hoy es muy importante, ¿verdad? Inicia la semana. Cumpleaños de mi ahijado. Ah, es cumpleaños de Sebastián. Es cumpleaños de Felicidades. Sebastián. Entonces hoy, fíjate nada más que se Tenemos pasa piñata al rato. 6 años ya el niño, qué bárbaro. 6 años. 6, ¿verdad? 3. Ah, sí, 3. Se va muy No, rápido está el tiempo. Está súper chiquito. Se multiplica muy rápido. Bueno, pues les saludamos acá con el gusto de siempre y ante las críticas de que siempre estamos pegados al teléfono. Pero pues así es esto, ¿no? Como no hay quien nos ayude, como no tenemos producción que haga aquí, lo tenemos que hacer nosotros. Doctora, muy buenos días. Silencio. Silencio. José Manuel, muy buenos días. Buenos días. Al compañero José Ojeda, bueno, le saluda, le manifiesta su solidaridad y su apoyo. Don Humberto Aguilar Coronado, mucho gusto. Muchas gracias. Buen día a Ustedes todos. bien. Bueno, les propuse varios temas hoy, algunos sé que tienen ansiedad por comentar lo del fideicomiso. Les propongo el de la papa caliente del PAN. Hay 10 aspirantes, según dice, sin embargo, uno de ellos, el exgobernador poblano Rafael Moreno Valle, dice el análisis que es una persona no muy deseable y con antecedentes priistas que ocultó. Entonces, hoy Reforma también le da su raspón ahí en Templo Mayor, lo cual quiere decir que Rafael Moreno Valle se vuelve a convertir en el eje del huracán y en el foco de los reflectores nacionales, mientras en Puebla se contempla la posibilidad de modificar, de anular el proceso electoral. Hoy en algún comentario, en alguna columna, Alejandro Mondragón decía que tiene datos del hijo de López Obrador, vino específicamente a estudiar el asunto y que el informe que presentó es que no hay manera de demostrar que Barbosa ganó. Y por lo tanto hay que irse acostumbrando a que el proceso de judicialización pues pasará por un escenario político. A media semana se supo que fue Porfirio Muñoz Ledo el encargado de parte de Morena de llevar las negociaciones con los magistrados que derivaron en que el Tribunal Federal Electoral hiciera un llamado al Instituto Electoral para que en menos de 24 horas, cosa que creo que ya sucedió, presentara todos los datos relacionados con las impugnaciones. O sea, el caso de Puebla sigue estando verdaderamente enredado y lleno de manchas y de muchas cosas. El acercamiento que tuvo Claudia Rivera con el gobernador Gali, que fue cuestionado por algunos de Morena, se presenta división del asunto, la separación de algunos de Morena en el tema de que no formaron parte de este fideicomiso, algún comentario que les leeré ahora de algún columnista, José Luis Camacho Acevedo, que considera que no hay mucho que perseguir en el tema. El asunto de Nicaragua, que yo creo que también es importante darle una repasadita. El discurso de Pablo Casados, que nos sugirió Beto Aguilar y que se lo mandé pues ayer, porque me parece que es el español que trata de retomar el tema de lo que fue el partido, pues no popular, sino el anterior, ¿cómo se llamó? El de Fraga. El de Fraga, el de Manuel Fraga, nueva no sé qué. Bueno, ahora me voy a acordar. El antecesor de Pepe traía un discurso identificado 100% con la familia y con el tema en contra del aborto y una serie de cosas. Y sí, señor, por supuesto. Y este es el discurso que retoma Pablo Casado, lo cual habla de un escenario interesante en el proceso electoral que llegará pronto. Pues eso, y no sé si tengan algún otro dato, alguna otra cosilla por ahí que se les ocurra, lo de la marihuana, que la doctora estaba muy interesada en ese tema. Bueno, ¿qué decir? La legalización que propone Morena, a eso me refiero, no en otra cosa. Bueno, yo propuse el día de ayer, porque el tema del discurso, la presentación de Pablo Casados en el Congreso del Partido Popular, porque me parece que va a tener impacto ese discurso en la campaña interna del Partido de Acción Nacional.
y como es uno de los temas que había sugerido Jesús Manuel, parece que van ligados. Me explico. El Partido Popular ha pasado varias etapas y varias crisis durante los últimos años. Controlado desde hacía, pues yo creo que unos 10 años por Rajoy, antes por José María Aznar, pero vuelve también... el grupo de Aznar, con Casados vuelve el grupo de Aznar. Exactamente, pero el tema es que se vio inmerso en una crisis de partido al verse involucrado en temas de corrupción de sus funcionarios en diferentes puestos, concejalías, diputaciones, gobierno federal, y entonces se le retira el apoyo popular en muchos de los casos. Hay que recordar que para que integrara gobierno Rajoy se tuvieron que dar 2 elecciones en las que no se pudo lograr la conformación del gobierno, estaban a punto de irse a una tercera elección, y es en donde interviene el rey y en su papel de conciliador hace lo que era necesario para que se pusieran de acuerdo, y entonces se elige a Rajoy como presidente. Después de un escándalo mayúsculo, yo no quiero pensar que hubiera pasado si Odebrecht hubiera estado en España, ¿no? Los hubieran colgado a todos, pero un escándalo similar de menor cuantía lleva a la promoción de un voto de censura en el Congreso de los Diputados. Esta figura jurídica que existe en la Constitución española no había sido utilizada nunca en la época de la democracia, evidentemente. Primera vez que se utiliza, gana la moción de censura y se va a Rajoy del gobierno. Y entra Pedro Sánchez, uno de los liderazgos más fuertes, pero más cuestionados también, del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE. Y entonces el PP busca cómo reinventarse, cómo rehacerse en su lógica de partido de oposición, y entra una contienda interna en donde hay 5 o 6 candidatos, ¿no? Por cierto, dos de ellas mujeres muy talentosas. Viene la primera votación y en la semana pasada se da el Congreso Nacional, en donde se presentan los 2 más votados, ¿no? Está la señora Santa María, Sí, Sáenz de Santa María, y Pablo Casado. Yo seguí con mucha atención el Congreso, y el discurso de presentación de Pablo Casados es un discurso que no tiene desperdicio. Tú me mandaste el discurso ya una vez que fue electo, pero el discurso de presentación es un discurso que dura 45 minutos, un discurso en donde rescato lo más importante para mí y por qué creo que va a impactar en las campañas del PAN. Lo primero que hace Pablo Casados es agradecerle con gran formalidad y gran fuerza a los militantes del Partido Popular y a los congresionales, les llaman ellos, ¿no? Congresionistas. Sí, bueno, a los que llevan el voto y la representación de los militantes al Congreso Nacional. Y le da una fuerza enorme a la militancia y les dice: yo soy uno de ustedes. Yo también empecé pegando y repartiendo volantes en mi comunidad, y yo empecé siendo candidato a concejal, luego fui candidato a la diputación, y ahora, bueno, después me dieron la oportunidad de ser viceministro de comunicación en el gobierno de Rajoy, y ahora me presento para... Estuvo antes con Aznar como encargado de... Sí, alguna cosa también por ahí, ¿no? Y a pesar de su edad, porque es muy joven. Es muy joven, Es muy joven, sí. 39 años. Exacto. Y dice él: yo soy uno de ustedes y quiero que en el PP estemos todos. Y entra al segundo tema que me parece que es fundamental. Es decir, promueve la inclusión y dice que en el PP cabemos todos, y de todas las corrientes y de todas las fuerzas, porque el PP es mucho más que un solo partido político, es lo que España necesita para poder salir adelante. Y entonces, exactamente, recuperar la esencia, y porque somos el partido de la vida y de la familia. Se ubica ya en un terreno en donde a muchos les había costado trabajo ubicarse, aún perteneciendo al PP. Y dice: y somos el partido que defiende el sindicato libre, y somos el partido que defiende la economía social, y somos el partido que defiende, en fin, hace una serie de postulados
en donde sin ningún temor dice lo que él quiere, no solo para el PP, sino para España. Porque bueno, para nadie es un secreto que en el futuro Pablo Casado será seguramente el candidato del PP a la presidencia de España. Pero luego entra en un tercer elemento y dice, y yo estoy aquí porque yo creo que debemos de promover la unidad. No solo la unidad en lo ecológico, en lo ideológico, sino también la unidad en lo territorial. Es decir, inclusión y unidad, pero también en lo territorial. Y queremos que estén los de Cataluña, y queremos que estén los de Valencia, y queremos que estén los asturianos, y queremos que estén, en fin, todos. En el PP caben todos. Y termina diciendo que hay que volver precisamente a los orígenes. Hay que ser leal a los principios, pero también hay que ser el constructor de ese futuro que requiere el PP y que requiere España. Más o menos en términos generales es el discurso de Pablo Casado. ¿Por qué creo que va a impactar en la campaña interna del PAN? Porque hay varios candidatos que me parece no van a poder presentar ese discurso. A mí me parece que Rafael Moreno Valle no podrá decir nunca que es el candidato de la inclusión, no podrá decir nunca que es el candidato de la unidad, no podrá decir nunca que es el candidato que defiende y promueve los principios del PAN, y no podrá decir nunca que es el candidato que busca para México y el PAN lo mejor si en Puebla les cerró el paso no solo a los panistas en el PAN, sino a los poblanos en el gobierno. A la democracia. Y a la democracia en sí misma. Creo que hay otros candidatos que sí podrían hablar de estos principios y de estos temas, y pongo a dos, Juan Carlos Romero Hicks y Marco Cortés, dos perfiles muy ligados al PAN, hechos y formados en el PAN, aunque la diferencia en edades es realmente contrastante. Marco Cortés tiene 39 años y Romero Hicks debe tener alrededor de unos 60 y cachito, ¿no? Sí, más o menos. 63. Marco Cortés viene desde el juvenil del PAN y Romero Hicks entra al PAN cuando se le propone la candidatura al gobierno del estado de Guanajuato. Es decir, entra ya en el poder. Entonces, ahí se descarta uno de los candidatos para enarbolar este discurso. Roberto Gil no está formado en el PAN. No. Roberto Gil trabajó también fuertemente con causas priistas y defendió causas priistas durante mucho tiempo, aunque ahora me parece que es una de las mentes más brillantes que tiene el PAN. Un abogado y parlamentario estructurado, sensible, sensato, y por supuesto defensor de una causa democrática. Rufo, aunque no tiene posibilidades, pero la posición que ha estado manifestando es que se debe determinar las camarillas que vienen buscando el poder desde Calderón, ¿no? Sí, y yo coincido con ese discurso de Rufo, aunque a mí, siendo uno de los militantes del PAN a los que yo más quiero desde hace mucho tiempo, creo sinceramente que el tiempo de Rufo debió haber sido hace unos 12 o 18 años, ¿no? Recién terminada su gubernatura, para darle al PAN también ese sabor de triunfo, ese sabor de gobierno que el PAN no tuvo en la presidencia de la República hasta el 2000. Luego está, por ejemplo, Jorge Preciado, que es un buen militante del PAN, férreo luchador, pero me parece que no va a poder enarbolar principios y temas ideológicos, porque es un tipo más práctico, es un tipo más, digamos, de la lucha día a día en la elección. Y ligado con los mochos, ¿no? Y bueno, cuestionado fuertemente por ese tema en algún Adame. Nunca, Marco Adame, pues sí, es, digamos, una representación del panismo, pero me parece que en un carácter flemático no sería, o temperamento flemático, así se le dice, ¿no? ¿Verdad? No sería, creo yo, lo que necesitaría el PAN ahorita, que requiere juventud, fuerza, energía, ¿no? Talento y, pues hombre, valores conjugados que puedan dar una esperanza futura al Partido Acción Nacional de volver a hacer lo que era y volver a presentarse ante los ciudadanos como una opción real de gobierno y de futuro. Y creo que ya no me falta ninguno, ¿verdad?
Te falta Burques. Bueno, Pancho Burques, bueno, es al que menos conozco yo. La verdad es que bueno, hay quien habla de no tengo, comentarios, pero no tengo. Bueno, Rafael Bueno Valles dice hoy, sin embargo, exgobernador de Puebla fue uno de los primeros mencionados como aspirante a la dirigencia nacional e intentó ser el candidato a la presidencia. Su trayectoria política inició a principios de los años 90 en el PRI, aunque en su libro lo omite. ¿No? Ahí está muy señalado este asunto, ¿no? Fue sucesor de Melquiades Morales Flores cuando era entonces presidente del PRI en Puebla y en su campaña electoral por el Senado, por cierto, estuvo como colaborador, pero no fue su sucesor. Y fue el secretario de Finanzas cuando Melquiades Morales fungió como gobernador. Como priista dirigió la Fundación Colosio, y estuvo en una diputación en el Congreso del Estado y renunció tras el escándalo del Gober Precioso. En el año 2007 se afilió al PAN y resultó senador. Y bueno, luego viene todo su trabajo como gobernador, con las denuncias que se han presentado en los altos índices de la violencia y pobreza en el Estado, la violación de los derechos humanos, todas las acciones contra las manifestaciones, contra los activistas, los presos políticos, los reporteros, etcétera, etcétera, y el caso de su mujer, de Marta Erika, que dice ganó las pasadas elecciones en medio de fuertes señalamientos que fueron realizados por Morena de fraude y de compra de votos. Y la elección llegará a los tribunales. De él, Toussaint, que es un investigador, dice: mucho dinero, mucho acceso al poder y va a tener un Estado controlado. De eso, ¿cómo ves? Bueno, termino mi intervención diciendo que esto es el perfil que me parece que el PAN no necesita actualmente, es lo que no quiere la militancia del PAN. Lo que quiere la militancia del PAN es escuchar un discurso como el que dio Pablo Casado al PP, con una gente que haya militado en el PAN, que viva los principios democráticos del PAN, que promueva los valores del PAN y que tenga experiencia también en el ejercicio de la actividad legislativa panista y de gobierno. Y me parece que en ese sentido hay varios que se pueden descartar de entrada para la contienda. Creo sinceramente que pues, va a haber una contienda en donde la figura de el candidato de unidad no va a existir en esta ocasión en el PAN. La gente del PAN quiere participar y votar por un dirigente que realmente, digamos, le llene las expectativas panistas para poderlos enfrentar en el futuro. Pero por ejemplo, Rodríguez Prats, que está en otra línea, habla de la posibilidad de cambio de método en la elección. Ya no se puede. Bueno, él habla de que ya hizo un llamado, él es el de la Comisión de Doctrina, ¿no? Sí. Ya hizo un llamado para que se cuestione y se haga un análisis sobre que se debe partir sobre la crisis que está pasando. En eso todos estamos de acuerdo. Yo estoy preparando una intervención para el Consejo Nacional que probablemente se convoque para el día 11 de agosto. 4 o 11 de agosto. Pero ahí vamos a participar todos y vamos a decir qué es lo que nos parece que está pasando en el Partido Acción Nacional. Un análisis, una sesión de catarsis, una sesión de propuestas, etcétera. Pero no se puede modificar el método de elección ahorita porque quien está facultado para ello es la Asamblea Nacional Extraordinaria y no hay manera de que se pueda convocar. ¿Pronóstico? Llegaremos a una contienda, me parece que uno de los que además fue el primero que empezó, Marco Cortés, lleva recorriendo la República Mexicana. El problema es que lo ven como el candidato de Anaya, ¿no? Yo creo que la gente sabe perfectamente que no es el candidato de Anaya ni de Damián Cepeda por una razón. Primero, él lo ha dicho. Él no quiere ser el candidato ni de la dirigencia nacional ni de los gobernadores del PAN, que es un poder fáctico que va a incidir, precisamente, exactamente. Y también todo el mundo sabe que si la votación se hubiera dado en el Consejo Nacional, Marco Cortés hubiera quedado en el primer lugar de la lista nacional de los senadores en el género de los hombres, porque de las mujeres, bueno, estaba Josefina Vázquez Mota. No nos dejaron votar, nos dieron un albazo el día del Consejo Nacional e integraron una lista cerrada que nada más
la pusieron a consideración sin saber nada más de qué se trataba. Y eso la gente en el PAN lo interpreta como un golpe a Marco Cortés, una traición a quien había sido, digamos, el defensor, vocero, ariete de defensa para la dirigencia nacional, que primero encabezó Ricardo y luego Damián Cepeda. En el PAN sí nos damos cuenta de esas cosas, no se crean que... Maestro José Ojeda. Sí, a mí me parece interesante esto que está planteando Humberto y ese símil que lo está relacionando con respecto al tema de España. Y me parece interesante en la lógica de que yo no creo que la militancia esté pensando quién debería ser el mejor candidato. Yo creo que son la coyuntura la que nos dice qué tipo de perfil debería estar jugando Acción Nacional. Es decir, a mí me parece interesante analizar España en la lógica de que, como bien lo dice Humberto, es decir, primero se radicaliza desde mi punto de vista, se radicaliza y se ubica ideológicamente en el lugar donde los partidos políticos han pulverizado la parte ideológica. Es decir, nosotros estamos de aquí, este es nuestro origen y vamos a recuperar nuestro origen, y en nuestro origen tenemos todas las posibilidades de ser competitivos. En el caso de Trump se radicaliza y su mensaje muy claro, ¿sí? Y llama precisamente a ese segmento de población que le genera enojo, que le genera malestar en el sentido de lo que está pasando, lo que pasó en Estados Unidos con el tema de la migración, con los migrantes, con que le han perdido su trabajo. En ese mismo esquema en España, seguramente con este discurso, porque lo que han estado haciendo Podemos, el PSOE, pues es decir, darle todos estos principios de derechos humanos y todos estos principios, de darle oportunidad a mucha gente, pero que le está pegando un sentido de nacionalismo. Y lo que está haciendo en este momento. Sí, pero también refuerza la economía para mantener las pensiones de los mayores. Sí, pero en una lógica, pero precisamente en esa lógica, ¿no? De darle este sentido a la población, a ese nacionalismo. Es decir, estos mayores son parte pues fundamental de este esquema. Pero me llama la atención que utiliza dos símbolos desde mi punto de vista. El rey, completamente desgastado también en la lógica de España, pero sin embargo una población significativa, pues todavía quiere y añora este simbolismo en España. Y el otro tema, pues lo que representa y lo que representó Aznar, Rajoy. A mí me llama mucho la atención que juega con esos dos simbolismos, es decir, reconozcámosle a ellos lo que han hecho y lo que hicieron. Él dice, no ha perdido nadie, hemos ganado todos. Exacto, ¿sí? Y creo que esa parte desde mi punto de vista es ubicarse en donde de alguna como u otra que manera sería el discurso de Ochoa, Reza o de René Jiménez en el PRI, ¿verdad? Sí, claro. Debería, ¿verdad? Y eso precisamente, yo creo que el PAN en este momento, otra vez, no creo que la militancia, sino el momento que le toca jugar al PAN ahorita, pues es el único partido que desde mi punto de vista de los que sobreviven, ¿sí? Es el único que todavía puede apostarle a sus valores ideológicos que todavía tienen cabida. En Guanajuato. Pero también a nivel nacional, es decir, todavía está ese sentido. El tema es que Puebla era uno de los bastiones del PAN en época de Cloutier. Pero sin embargo, Era un bastión, Puebla. Y hoy día se ha convertido en un cacicazgo que nada tiene que ver con los principios del partido. Por eso los partidos ya no los acepta nadie. Tienes razón. Y en ese pero sin embargo, eso es recuperarlo. Yo creo que ni Marco perdieron, Cortés, ni Gil, ni Rafael van a poder hacer algo con el PAN como partido de lo que estábamos acostumbrados a ver de una fuerza política. No en el 2021, pero en el 2024. Es decir, aquí el tema es cómo recuperar. Ya no vamos a estar vivos. Bueno, Espérate. 24, no sé. No nos mates. Son 6 años. Pero bueno, los voy jóvenes que votaron a López Obrador ya no quieren al PAN ni quieren nada de esto. No lo quisieron el 1 de julio. ¿Quién sabe? 6 años. El tema es, en mi lógica, el planteamiento que hago, Manuel, es, ya no puedes apostarle al pragmatismo. El pragmatismo ha llevado a que en este momento los partidos políticos se pulvericen.
Entonces ahorita tienes que volver Le han apostado al funcionalismo y al pragmático, pragmatismo. ¿sí? Entonces ahorita el tema que queda en este momento es que recuperen y que vuelvan a picar piedra para Eso reconstruir bajo la óptica de la ciencia política. bajo la óptica de la coyuntura, ¿sí? Es decir, si el partido le vuelve a apostar a un pragmatismo, ¿sí? A un funcionalismo, lo que representaría en este momento, pues es que no tienes controladas las variables, tienes coyunturalmente que reconstruirlas, pero sin que la tengas controlada. Si le apuestas otra vez a tus orígenes, como en esta lógica que el PAN pudiera otra vez reinventarse desde dentro, ahí sí Reinventarse. ¿sí? Ahí sí podría, No volver a los orígenes, sino reinventarse. ideológicamente ubicándose en una postura. Con la base del Sí. principio, ¿no? Es decir, a lo mejor hay muchas cosas que ya no... que yo considero que el tema del conservadurismo a ultranza ya no aplica, ¿no? Pero yo no creo que... Yo creo que se malinterpretó en diversos momentos ese conservadurismo. Pero sin embargo, otra vez regreso. En España me parece que se ubican, han hecho seguramente un estudio de conciencia de donde sí tienen todavía un nicho. En México, el PAN todavía no se ha hecho ese trabajo, ese estudio. ¿Dónde está el nicho de Acción Nacional? Y creo que en este momento puede, con estos 10 personajes que están buscando, o casi 10 personajes que están buscando la presidencia del PAN, es precisamente el toque que le van a dar a lo que quiere hacer el PAN, ¿no? Se le puede apostar al origen ideológico o se le puede apostar otra vez a la misma lógica coyuntural que les ha generado pues, el desastre que está teniendo nuestro país, pero este desastre que se dio en los partidos políticos puede ser que López Obrador lleve el país a un desastre y les puede volver a seguir funcionando, porque si le apuestan al desastre de López Obrador, gracias al desastre, eso podrían apostarle un grupo del... Yo hace muchas veces yo dije que esto era como Lampedusa, el gato pardismo, todo cambia para todo cambia. Eso tienes, es decir, ahí puede apostarle el PAN. Y si le apuesta a esto, desde mi punto de vista, en esta coyuntura estarían perdiendo la posibilidad de construir un partido para el 2024. Antes de darle la palabra a la doctora Oropesa, nerviosa. Tweet de Anatere Aranda hace unas horas, dice, y Rafael Moreno Valle tiene como fin su bien personal y el de su clan, donde los panistas de a de veras no están considerados. Pregunten en Puebla, los pitufos tricolores ansiosos de comprar al PAN. Claro, ya hay una respuesta virulenta por parte del que va a ser diputado local, Marcelo García Almaguer, contra Anatere. ¿Qué dice? Él le dice que... Yo no lo leo. Yo digo, lo leí porque leí el tweet de Anatere. A ver, ¿qué dice? Será haciendo propaganda, pero bueno. Pero, Doctora. no, doctora, no. Sería incapaz. A ver, ¿por qué ha llamado tanto la atención y por qué se ha movilizado tanto, por qué ha permeado tanto el discurso de Pablo Casado? Porque evidentemente es un discurso incluyente, es un discurso que llama a la unidad, es un discurso que se escucha fresco de una persona, ¿no? Que además, bueno, lo que le sobra es el entusiasmo, tiene la edad suficiente como para poder decir que va a sembrar y que de alguna manera se va a cosechar. Pero lo que vemos en el fondo es eso, el discurso incluyente, el tratar de recuperar, ¿no? De alguna manera la esencia del Partido Popular. Y si eso lo vemos en la óptica de México, a ver, yo no creo que ningún político, ninguno, salga públicamente con otro discurso. Evidentemente es el lenguaje político, es lo que la gente quiere escuchar y es hacia donde se debe, por supuesto, apuntar. No se puede hablar de una fragmentación, por supuesto, públicamente. Si bien es cierto, existen todos los canales y todos los foros y todos los pequeños acuerdos subterráneos, eso es cierto, pero públicamente ningún partido político evidentemente lo va a hacer. Y no solamente es lo que está sufriendo el PAN, ¿no? Al interior, es lo que está sucediendo con la política en México en cuanto a esta fragilidad ideológica de los partidos. Si bien es cierto, bueno, a mí me gustaría un poco pensar, Morena, ¿hace cuánto tiempo se constituyó? 4 años. 4 años. Y vean nada más la fuerza que tiene Morena. Arrasó el país en 4 años. Y yo me preguntaría, ¿realmente creen que Morena tiene una base ideológica estable?
cuando está alimentada de todos los políticos, ¿no? Que de alguna manera sabían que los partidos, que sus propios partidos, en los que fueron creados las plataformas por las que salieron a la vida pública y como funcionarios públicos y demás, se estaban hundiendo y estaban perdiendo fuerza, pues obviamente brincaron a Morena. Y ni siquiera Morena tiene una base sólida de ideología pura, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros escuchamos estos conceptos que, bueno, los deben de haber leído, a mí me llaman mucho la atención en esta reconstrucción, en este replanteamiento, en esta, ¿no? O sea, como que se está buscando recreación, vamos a crear una nueva filosofía política de los partidos, vamos a recuperar la esencia de los partidos, pero lo cierto es que está la política al interior de los propios partidos tan revuelta que lo único que se puede ver es esa ambición, ¿no? O esta necesidad de no ver hacia el bien común, sino hacia intereses propios y grupos, ¿no? De interés particular, que es lo que evidentemente se está tratando de defender. Entonces, sí veo un escenario muy complicado. Yo creo que en un poco tiempo tendremos a Morena al interior, por supuesto también revuelto, ¿no? ¿Por qué? Porque esta lucha ideológica en donde no se tiene una formación como tal, en donde no se tiene esta creencia y esta convicción, ¿no? Para poder militar desde algún partido político, pues es obvio que las fragmentaciones pues van a comenzar a aparecer también en Morena. En el PAN, bueno, pues estos grupos fraccionados, en el PRI teníamos lo mismo. Así que este discurso de Casado de salir buscando la unidad, por supuesto, y el sumar, pues evidentemente tiene Claro que mucha... estamos hablando de una democracia madura, diferente a la mexicana, ¿no? En el caso de los... Completamente. Totalmente diferente. Además, un Totalmente. sistema político completamente diferente también. Pero Pero también es interesante, un sistema político que también es nuevo. Sí, O sea, sí. eso también por eso nos relaciona mucho con España. La madurez del sistema político español no es tan vieja, pues, como otros sistemas políticos en Europa o en el mundo. Y el otro tema, a mí creo que es importante también acotar, habla respecto al tema de la unidad, pero desde la trinchera ideológica del PP, ¿sí? O sea, del conservadurismo. Por ahí como abrió Jesús Manuel en un inicio, es decir, no está hablando de vamos a reconstruir el PP y vamos a reconstruir ideológicamente lo que quiere el PP, no, él habla, vamos a partir de la unidad, pero desde esta trinchera, ¿no? Y Fuerza recuperando- Nueva se llamaba el Fuerza de Fraga. Ajá. Y además es sumamente lógico darse cuenta que si no hay polaridad, No es cierto, se llamaba Alianza Popular. Primero fue Fuerza Nueva y luego fue Alianza Popular. y si no existe esta polaridad ideológica, ¿qué sería, no? Por supuesto, de la ciencia política, Pepe. O sea, ¿no? Fíjate. No habría un punto Sí, es de el discusión. partido que funda Fraga la muerte de Franco. El señor José Manuel Rodríguez, esté muy callado y eso es peligroso. No, estaba yo escuchando. Es que, o sea, yo no quisiera comparar uno con otro, ni decir, este sirve para el otro. O sea, yo siento que ahorita, en este momento en México, como creo que en España también está sucediendo, tienen que hacer una reflexión todos los partidos, ¿no? Para, llámale refundarse, para volverse a hacer, pero creo que el principio debe ser el no por qué lo estamos haciendo, sino el para qué lo vamos a hacer. O sea, ¿por qué están haciendo todas las cosas o para qué quieren refundarse? Y creo que es distinto. La visión es un poco distinta, decir, porque nos pasó esto, porque estamos así, porque tenemos que revisar nuestros principios, porque tenemos que ver esto. Es distinto decir, lo quiero hacer para mejorar esto, para ver esta otra cosa, o sea, es una visión a futuro. Y creo que es lo que tienen que hacer ahorita los partidos políticos. Más que, no digo que se olviden del pasado, pero tienen que tener más presencia en el futuro y ver qué es lo que quieren y para qué lo quieren. Y es lo que creo que tiene que ser. O sea, ahí es donde yo creo que está el punto para moverse un poco, ¿no? Mira, reafirmando lo que dice José Manuel, en la última parte, durante el discurso de Pablo Casado, da respuesta a tres interrogantes fundamentales que me parece
pues hombre, marcan no solo su perfil, sino la forma de actuación. Dice, ¿por qué quiero? Y da una respuesta del por qué. ¿Para qué quiero? Es decir, inclusión, unidad, tal. ¿Y con quiénes quiero? Que esto es precisamente la respuesta a nuestro dicho popular, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Él dice, yo quiero estar con todos ustedes porque yo soy uno de ustedes. Así empieza su discurso y da respuesta a estas grandes interrogantes que me parece que todo político debería darle respuesta antes de iniciar la lucha por cualquier causa. ¿Por qué quiero? ¿Para qué quiero? ¿Y con quiénes quiero? Porque si el por qué es válido y lícito, el para qué es atractivo e importante, pero el con quién no te da la posibilidad de conjugarlo con el por qué y para qué, me parece que le vas a fallar, pues hombre, a la militancia de tu partido, a la gente a la que estás tratando de sumar y, digamos, involucrar en una pues, lucha de esta naturaleza. Es evidente que el PP no la tiene fácil. El desgaste en el ejercicio del gobierno, haberlo sacado del gobierno por la puerta de ¿Quién la atrás. tiene más difícil, el PP o el PAN en México? Uf, qué duro. Yo creo que el PAN, porque el PAN todavía no entra en un proceso. Al final del día ya el PP salió muy bien de su proceso, salieron en unidad, El PP no hay acaba de perder el cuestionamientos, poder. no importa. Tiraron a Rajoy. Sí, pero por un asunto. Y los escándalos Yo creo siguen. que- Pues. Pero, Los escándalos siguen. hay que ver porque el sistema fue el que lo tiró, la forma como se puede cambiar. O sea, No fueron las urnas. No fueron las urnas. Como tú quieras. Y, espérame, y los acuerdos que hubo. El Congreso Entre tiró a Rajoy. Sí, pero porque eso lo permite esa No, por eso, legislación. pero es una realidad. Pero está fuera. lo importante aquí es lo que ya está pasando. Por ejemplo, los catalanes le están diciendo, si no sigues nuestra política que queramos, te voy a desconocer. Y en el momento en que los catalanes desconozcan a Pedro Sánchez, se cae igual que se cayó. No les va a No responder. les va a dar, no Por les eso. va a dar tiempo. No les va a dar tiempo. Las Por eso. elecciones se convocan para 6 meses. Por ¿no? eso, pero a lo que voy a Ya no decir les va a dar es ese Pero sin asunto. embargo es minimizar. La realidad es que los dos están viendo una crisis terrible. Claro, Sí. sí. Y por eso este mensaje en el PP, es decir, el nuevo secretario general lo que precisamente está planteando es tocar la parte, es decir, seguir cavando. Este es el discurso para de donde se encuentra el PP y ya no cavar más. Fíjate, Es que de Este es alguna el punto de partida. claro, una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue que Pablo Casado, cuando hablaba, por ejemplo, de Valencia, y decía, y allá Juan, no sé qué, y hablaba de lo que estaban diciendo, y en Cataluña tenemos que rescatar a tal, y aquí a Fraga y a Aznar y a Rajoy, y acá, o sea, la verdad es que eso es lo que a mí me parece que en el PAN va a dar resultado. Yo pregunto, Uy, yo quiero ver pregunto, eso aquí en México. Sí, te voy a decir porque, mira, en el PAN somos Una una cacería de... somos una especie rara de militancia, ¿eh? Yo pregunto Yo- si precisamente el haberse apoyado en Aznar y en Rajoy es lo que le va a dar fuerza para seguir adelante. Yo Ahí coincido creo, contigo, creo coincido que hay contigo. muchos dentro de ese partido Fíjate. que precisamente lo que no tienen es a Rajoy. Apunté esa frase porque a mí me parece que es fundamental. Dijo Pablo Casado, ahorita te voy a decir. Estamos orgullosos de nuestros presidentes y de nuestro pasado. Debemos enarbolar principios y reivindicar los valores. Debemos volver a ser el partido de la honestidad, pero también que reivindique a quien fue calumniado. Sí, pero a ver, Pero en el caso del PAN, perdóname, no hay punto de comparación. No hay un Fox en el PP, no hay un Calderón en el PP. Yo creo que No, digo, Yo creo que Calderón y Fox hicieron su trabajo, digamos que bien, razonablemente bien. ¿Qué es lo que han Bueno, hecho pero mal? Pero dependiendo aquí con quién lo compares, si lo comparas con Peña, ahí está. No, y también con los anteriores. Tú ves los índices macroeconómicos, la estabilidad de la economía, el tipo cambiario,
el Producto Interno Bruto, el Pero ahorro, así se mide el buen desempeño de un gobierno. entre otras cosas, sí. Así se mide. Términos, entre otras cosas, sí. yo te voy a decir una cosa. Términos Yo te- democráticos, yo te voy a El decir índice de una cosa. impunidad, el índice de Exactamente. corrupción, No, Odebrecht, no, yo lo que- el yo lo que creo- Pascual, Esos son los José temas Túnel. actuales. Esos son los temas No, actuales. no, A ver, no, yo viene lo el que índice creo- Calderón. Yo lo que creo es que Los el tema de Viviesca, todas las la constructoras. autocrítica es fundamental. Sí, claro. Es decir, si Calderón y Fox hubieran hecho bien el trabajo, No estaría pasando lo que está No pasando. o sea, no había ellos- entrado Peña. No sin hubiera embargo, llegado Peña. ahora, pero sin Y embargo, López Obrador no se hubiera vuelto a lanzar. y sin embargo, pero también es importante, No es decir, hubiera ganado. Peña también nos dio la posibilidad de medir que fue un La pésimo incapacidad, presidente claro. comparado con Calderón y con Fox. Bueno, Fox yo creo que ahí se va con Peña. Pero regreso a algo que comenta Jesús Manuel. A mí me parece interesante esto que planteas, Humberto, pero es decir, ¿en quién depositarías o quién podría garantizar esto que tú estás planteando? La realidad es que puede ganar Moreno Valle. Sí, la realidad es que, y esos principios que se van a arrolar de Acción Nacional, No, pues no tendría principios de Acción Nacional. entonces ahí ese es Lo el que tema. dice es Ana Tere, o sea, los pitufos del... pero es posible, Sí, o sea, pero es posible que o sea, en la Nunca, coyuntura- nunca se ha calificado mejor la alianza PRI-PAN que con el concepto PRIAN, que es el de Puebla. ¿No? y que ha sobrevivido, bueno, no Ha sé, sobrevivido pero desde no, la no, época de... pero ni siquiera ha sobrevivido, se ha fortalecido. Sobrevivió hasta que se acuñó la expresión primor, ¿no? Primor. Una- pues Bueno, sí. gracias a Claudia Lagalindo, gracias a Gustavo Velarde Triste, gracias a Mónica Arroyo, a Jorge Hugo Sánchez, a Memo Corral, a Raúl Bavia y a René Paña. Nicaragua, rápidamente. Pues terrible. Yo creo que es de los momentos a nivel internacional más complejos en la Muy parte complejo. en la parte donde pues hay todas las evidencias de lo que está pasando, ¿no? Y la presión La internacional iglesia vuelve a ser protagonista de... otra vez Es que se están metiendo muy duro en las universidades. y sobre todo que sí hay Y en las propias iglesias, ¿eh? una estructura en América Latina de muchos años, de décadas, donde sí hay una participación pues activa, es decir, no tan pasiva como lo es México, por ejemplo, ¿no? Cuando estábamos a punto de ver que Nicaragua tuviera una trascendencia en lo económico, al estilo de Panamá, con el canal que se está haciendo de Nicaragua para el lago, con Panamá y todo esto, esas inversiones chinas que llevan no sé cuánto tiempo programándose, ya se están ejecutando, y ahora surge esto. Capaz que por ahí venga también el tema, es decir, tú estás metiendo Bueno, yo veo las ingredientes, cosas sí, la geopolíticamente. geopolítica, exactamente, si le metes todos estos ingredientes y la historia de América Latina, pues el intervencionismo y todo lo que hay, pues puede generar este tipo de... O sea, y esto lo ato con el discurso que pronunció el que va a ser canciller, Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, dicen los que saben cómo se pronuncia su apellido, donde lee la carta, ¿no? Los enunciados que le manda el observador a Trump, y hace públicos ahora este fin de semana, y uno de los puntos fundamentales, aparte del Tratado de Libre Comercio y todo este rollo que busqué, es la política de inmigración o migratoria. Entonces habla del proyecto económico que es impresionante, se me figura como el discurso de Peña en el inicio de su gobierno: vamos a hacer el tren rápido de México a Querétaro, y vamos a hacer el tren rápido, y más rápido se acabó el proyecto que tuvo posibilidad de hacerlo. Él habla del tren rápido de Cancún a Palenque. Esto es una cosa impresionante si logran hacerlo, todo el aspecto turístico y todo esto. Entonces habla de la creación de fuentes de empleo en el sureste, de armar una especie de bloque para detener la migración que puede ser en América. Con eso se acabó el muro de la frontera norte de México. Y entonces López Obrador sería el colaboracionista más importante de la política anti-migración. Sí, aun cuando detiene la migración México hacia Estados Unidos, pero la eso es migración lo que quiere. de Centroamérica Eso también es lo que quiere impresionante. Trump. A él no le importa que se queden en México. O sea, a lo mejor va a mover el muro a Centroamérica. A Guatemala. Pues en geopolítica funciona el tema, ¿eh? Sí. Y en la historia política no hay que olvidar, fíjate, hablando de Nicaragua,
¿Desde hace cuántos años se menciona o está en la escena política Daniel Ortega? 30 y pico. Pero fácil, ¿no? Por los 70 cuando el ejército Frente Sandinista de Liberación Nacional Somoza era presidente. tumbaron a Anastasio Somoza en ese entonces. Gobernó Daniel Ortega. Su mujer. Luego, se va mucho tiempo, regresa, gana las elecciones y ahora es, digamos, el tirano que quieren derrocar no solo los nicaragüenses, sino las fuerzas también internacionales. Pero al estilo populista también hay una manifestación el domingo pasado, me parece, de apoyo a la política de Daniel Ortega, en donde es impresionante el número de gente que salió, la llevaron o la obligaron Al estilo PRI. a salir al estilo PRI. Alguien me estilo decía que El la estilo Chávez también. al que estilo el Chávez. envío de algunos personajes de la política poblana como miembros del cuerpo diplomático a Centroamérica tiene que ver con esto, Con la eso. puesta en práctica de De las estas- movilizaciones. estas movilizaciones de los populares. Esperemos que Costa Rica no pase por esto, No porque, sé. porque Costa Rica ha sido un ejemplo democrático después de muchos años. No, Pero y el Costa tema Rica económico. termina las últimas Costa Rica en la parte económica tiene un liderazgo bastante significativo, una buena referencia. Pero me parece interesante también el ruido que hace Jesús Manuel. Es decir, cuando económicamente Se oye. mejor, económicamente con esta macroeconomía, pensando en Calderón, pensando en estas políticas macroeconómicas, cuando de mejor forma se estaba estableciendo una macroeconomía con un personaje de izquierda, pues empieza a pasar esto, ¿no? Cuando se ve a tiro de piedra que la bonanza económica no está lejos, sí. Pero son- Había que revisar cómo están otra vez en esas operaciones, ¿no? Sí. Porque No, está claro. es precisamente lo que tumba todas También está acusado de corrupto Daniel Ortega, fuerte, y su esposa, bueno, ni se diga. Pero sobre Por eso, todo, es que- pero es que sobre es- todo el que lo tumba no es sino es el tema de las muertes, la Claro. represión. No, en las- es que la Quienes represión... han la armado represión- son los jóvenes estudiantes. Exactamente. Y dice Ortega, alimentados por la religión. Sí. y por Los la jesuitas, principalmente, por los jesuitas, claro. y por la mano internacional, pues ese es Bueno, yo creo ahí que la ya parte. no sabemos de qué lado, porque ya Fidel Castro murió. Por cierto, de ahí podríamos pasar al tema de la reunión del Grupo de Sao Paulo en Cuba y la filtración del video donde Noroña, que es ha sido visitante de Puebla, que viene muy a menudo, pues este discurso que ha cambiado la relación y que se habla del término o de un final de una luna de miel que no ha iniciado, así lo titula por ahí algún columnista, ¿no? El final de la luna de miel que no empezó nunca. Y en consecuencia, la decisión del Instituto Electoral de la sanción al fideicomiso. Dos golpes fuertes en la semana, que obligaron al Obrador a salir de sus vacaciones y a dar una respuesta, a mi gusto, poco sensata, poco innecesaria. O sea, ahí le hizo falta el consejero, el grillito ese, que le aconsejó en el debate decirles a Mid y a Naya, serénense. Aquí le faltó a López Obrador alguien que le dijera, serénate. Pero también habla de la posibilidad del rompimiento de las fuerzas internas. Este es un tema también que muy pronto, ¿no? Para que se dé ese tema. ¡Pronto! Si todavía no gobiernan, imagínate. No, el problema de Morena es ese, o sea, que está dejando hablar mucho a la gente y la gente, lógico, hay mucha gente y muchos periodistas que precisamente agarran cualquier cosita para pegar, porque habría que ver a Ciro Gómez Leiva, ¿no? Bueno, sí, Ciro Porque, es no, como decir, pieza Pepe clave de Cárdenas y esto, ¿no? Pepe Cárdenas, y te pones a ver y hay muchos que están así, ¿no? O sea, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? La realidad estamos viendo que Morena no tiene una estructura, que Morena no es un partido Lo que decía la doctora. formando, exactamente. Entonces, está dejando hablar a mucha gente y mucha gente está diciendo cosas que siempre las han dicho, o sea, de Noroña no me extraña nada. lo que dice, Nada. porque Pero es así. evidentemente alguien Pero está se las- usando la información para afectar a Por eso, Obrador, ¿no? Eso es que va de doble carambola, vamos Sí, a sí, decirlo Bueno, así. la fotografía que sale de Marcelo Ebrard viajando En en primera primera clase sí. en su vuelo de regreso de Washington a Ciudad de México. Es que no había entendido. Ujú. No, pero, La última hora.
Pero sí, pero explícaselo al mundo cuando Andrés Manuel dijo que ni él ni sus colaboradores iban a dejar Se lo en pagó, primera clase. se lo pagó Trump. Bueno, Sí, No, pero, A lo mejor pero- se lo pagó él solo o se lo pagó Morena, no pero sé aún quién se así lo haya es pagado. congruencia, ¿no? Pero, Sí. pero no Es que esa es la necesariamente. parte. oh, ya empezamos a justificar. No, Bueno, no, te voy a decir una cosa. Hay mucha gente que viaja mucho y sus puntos le dan precisamente Pero aún para así- cambiar. Sí, pero pero aún fuera así A no ver, te si vas- tienes una filosofía y si tienes una política Aún así y no- si si no perteneces- la vida, pero espérame, entonces espérame. no puedes Perteneces hacer a un grupo- ni siquiera a Este nivel señor- personal. Este señor Ebrard, si te pones a ver, su gobierno fue muy distinto al gobierno de López Obrador. Pero ahora ya no es la cabeza es López Obrador. O sea, No, tienes no, que sí, seguir pero- lo que El López tema es la Obrador diga. congruencia del discurso. Pero sin embargo, con lo que hace. regreso al tema del escándalo. Se fue a comer A ver, tacos, el se fue a escándalo, comer dice tacos. el politólogo del CIDE, José Merino, lo cita hoy José Luis Camacho Acevedo en su columna, y dice que José Merino explica la congruencia y la falta de bases del INE para imponer una multa de 197 millones de pesos al fideicomiso. Los puntos. Un fideicomiso privado. El INE no tiene materia de intervención. El INE dice que es un fideicomiso público porque sus miembros son miembros omnímodos. El INE no probó que ese dinero se haya usado con fines electorales. El INE tampoco logró probar que el dinero de Morena, que fue público, haya entrado al fideicomiso. En su el expediente INE contra Morena no se sostiene por ningún lado, ni en su materia, ni violó ley electoral, ni violó ninguna otra. Y lo dice un ley. experto en esta Pero- materia. Pero dejaría un pésimo precedente para pues abrir espacios de uso de fideicomisos privados con fines electorales. Hay que ponerles fin. Creo que los amigos de Fox sería la antecedente. Pero como dicen Murayama y Merino, los documentos son públicos. Lean los expedientes, que escuchen las explicaciones de los creadores y saquen sus propios conclusiones. Exacto, yo creo que esa es la parte significativa, pero regreso al tema del escándalo. Yo creo que si López Obrador está tan seguro y por eso sale a defender, No son modos. ahí es donde Diría un amigo, no son modos. Ahí es Ya. donde Ya es No está presidente. actuando como presidente electo el señor. Ya La es campaña se acabó. cuasi presidente. claro, y ahí es precisamente Serénese. el exceso. Exacto, y ahí es el Serénese, exceso. candidato ganador. Serénese. Ahí ese es el exceso. Si no hubiera salido, Tranquilo. se defiende esto que están Se planteando. defienden los que están Involucrados. en el asunto. Y tienen las posibilidades de defenderse de la mejor manera. Aquí lo que vemos a un Andrés Manuel que se siente agredido. Y este es el tema y este es el principio de cómo un gobierno se vuelve autoritario. Cuando hay tanta presión visceral y donde no hay por acá un sparring que le ayude a que no sienta los golpes, porque al final del día no son golpes. Hay Andrés otra Manuel. razón. Pero además, Hay otra razón. El pejelagarto es un pecado pequeño. Tiene la cola pequeña, no tiene la cola de un lagarto. Y cuando le pisan la cola a un lagarto se pone como loco. Entonces aquí la cola es pequeña, ciertamente, pero ya se la pone pisaron. como loquito. Pero ya se la pisaron. pero Y además, entonces reaccionó de una manera en la que no ves. Es que no está actuando Pero como de- presidente electo. pero a Simple y ver, sencillamente. a mí me gustaría como tratar de hacer este análisis en torno a la personalidad de López Obrador. Porque al final López Obrador llegó, ¿no?, a la posición política en la que está hoy día gracias a su personalidad popular, a esta cercanía con la gente, a traducir el lenguaje político a un lenguaje mucho más liso y llano, ¿no? Coloquial con la gente. Y lo que estamos viendo es eso. Ahora con el escándalo del fideicomiso, bien es cierto, estoy de acuerdo, su postura debió de haber sido, ay, bueno, ya, ¿no? O sea, aquí cercamos, que resuelvan por ahí, se acabó. Esto ni siquiera tiene cabida. Sí, lo hubiese hecho de otra manera. Por ejemplo, la carta que le envía Donald Trump, ¿no? ¿Qué tiene que ser esta carta, pregunto yo, en todas las redes sociales para que todo el mundo se entere, además en un lenguaje, ¿no? La carta que parece, la leyeron, ¿no? Sí. O sea, la carta que parece más como de cuates, de a ver, te mando todos mis abrazos y quiero ser tu brother, ¿no? O sea, la verdad es que ni siquiera el lenguaje me pareciera
Yo quisiera, y cuando leía O sea, la carta... no forma parte del protocolo de... Exacto, cuando yo leía la carta que le envió a Donald Trump, decía, a ver, yo no creo que ni siquiera Donald Trump se tome la molestia de los 7 minutos que llevo yo leyendo esta carta, ¿no? De Andrés Manuel. Sin embargo, la meta o el objetivo no era Donald Trump, era México. Esa carta no estaba dirigida a Donald Trump, estaba dirigida a todo el pueblo mexicano, evidentemente para seguir en reforzar, campaña. claro, para reforzar la figura de nuestro virtual señor presidente. Entonces, esa es la parte en la que creo que no deberíamos de perder de vista cuál es la personalidad de Andrés Manuel y cómo se está moviendo él, ¿no? En el discurso que sale, que de verdad estamos todos de acuerdo, no debió de haberlo hecho, sin embargo es acercarse otra vez a la gente. Sí. Y en esta lógica, Buscando la desde defensa y el mi punto de cobijo, vista, ¿no? es decir, el ataque viene precisamente en la lógica de cómo buscar acotar a Andrés Manuel, cómo buscar sacarlo de sus casillas, y esto me parece también interesante del conflicto interno que hay ya en Morena, pues porque todas estas medidas de austeridad, lo platicábamos hace 8 días, es un balazo en el pie para los diputados, pues para muchos diputados, para muchos actores, para muchos gobernadores, para muchos pues sí, actores que están metidos en esta lógica, que se van a ver limitados en estos privilegios, en estas prebendas, y limitadas sus aspiraciones a futuro. Es decir, en igualdad de condiciones, ¿quién tiene mejores posibilidades de enfrentar una gobernatura? ¿Quién tiene mejores posibilidades de buscar una diputación, una senaduría? Digo, a lo mejor las medidas están a más largo plazo. Es decir, aquí estamos hablando de que también López Obrador, con estas medidas de austeridad, está limitando, pues, a toda la gente de Morena. Pero ojo, Pepe, porque además esta política de austeridad no se la sacó de la manga estando en esta posición, lo dijo durante toda la campaña. Toda la campaña. Y toda la campaña salió con el mismo discurso. Y sin embargo, todos sus allegados y todo su virtual gabinete y toda la gente que estaba militando con el partido estuvo de acuerdo. Sí, claro, la política, ¿no? Pues era Y pragmático. ahora que ya, claro, exactamente. Pero fíjate, ¿Cuál ideología, hoy- cuál filosofía de Hoy partido? Sergio Sarmiento cuál es tiene raíz? una editorial muy, muy interesante en Reforma y dice que entre más da explicaciones Andrés Manuel López Obrador sobre el tema del fideicomiso, más se enreda. Porque él dijo que iba a desaparecer los fideicomisos, sean como fueran, defiende el fideicomiso de él. Dice que él depositó 800,000 pesos 600,000. o 600,000. Bueno, Es que ya, no, aquí bueno, tenemos ya son otra los vez. 500. Dice- La fuente A dice 500. pero que la no B fue dice él 500. porque él no tiene ingresos, que son de regalías de sus libros, pero que se lo depositaron a la cuenta de su esposa porque él no tiene cuenta. Y dice Sergio Sarmiento, todos sabemos que si te depositan en tu cuenta un ingreso que no es tuyo, eso es un delito. No es un delito, perdona. No, sí es una- No. A ver, espérame. Tampoco pongamos delito. A ver, Es una deposítame. cuestión fiscal. Ah, bueno, Es una pues cuestión bueno, fiscal que al es final del distinto. día se te va a No, es fincar una distinto. responsabilidad. Es distinto un delito. Pero, ok, Es que está habrá que bien, ver cómo se está bien. manejó. O sea, la verdad es que, hay que ver, Es porque distinto. tenemos muchos Está bien. chavos Es una sueltos ahí. responsabilidad. Bueno, ¿a ti te parece correcto que se le deposite en la cuenta a otra persona tu ingreso por las regalías del programa a los periodistas? Tenemos A ver, la idea que presentó el senador electo Mario Delgado de Morena, presentó el proyecto para el recorte de al menos, dice la nota, 1.500 millones de pesos. Al menos. Ayer. Es una noticia En el Senado, ¿ah? para el Senado, 1.500 millones de pesos. Pensaba en eso y pensaba en la descentralización, en las secretarías que ya iniciaron el proceso de andar buscando casa, chacha, que es muy importante para la señora, y vienes con todos los niños, buscar escuela, todo este rollo, ¿no? Y la chacha, la muchacha, y el chofer, y que conozca Puebla, y todo eso, de ver a la comadre si tienes conocidos allá, para que te recomienden, etcétera. ¿Se necesitan cuántas viviendas, decían? No, Como 17,000. Como dice, 7,000 me falló. 20,000 decían. 20,000. Decían poder O sea, meter. hablan de todos los... Para la O Secretaría de sea, Educación. el nivel que viene, porque no viene la Secretaría de Educación, el nivel que trae, y la dirige Esteban Moctezuma, habla de 20,000 viviendas
que aparentemente no están. Yo no sé si ustedes están. No, yo no creo que se Y venga, hablan- Puebla no tiene creo una que se venga burbuja, tanto. una burbuja inmobiliaria interesante. Espérame. En Puebla sí hay. Y hablan de que ya Morena, los diputados electos, le piden al gobierno del estado que ceda el CIS. Imagínate, habrá que hacer un estudio de impacto urbano si es que se respeta la ley, para ver si soporta el CIS la presencia No de cabe, las no personas. cabe. No sé si quepan, pero vamos. Se hace un es estudio el de impacto. edificio Si tú ejecutivo quieres poner una memelería con licencia de funcionamiento, el ayuntamiento te pide un estudio de impacto ambiental y del suelo, si quieres construir. Entonces, no puede estar exenta la Secretaría de Educación Pública, sería impunidad, ¿no? Sería el tráfico de influencias, vamos. Entonces, ¿dónde va a estar? Es un tema que todos los inmobiliarios ya andan preguntando para ver dónde compran, y empezó la especulación en ese terreno. Pero alguien me hacía ver esto el otro día. Imagínate que el señor X está casado con la señora Y, y el señor X trabaja en el primer nivel de la SED, y la señora Y trabaja en el segundo nivel de turismo. Y están casados y tienen 3 hijos. Y entonces el señor X se tiene que mudar a Puebla, y la señora Y se tiene que mudar a Quintana Roo. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Se separa una familia o cómo está el asunto? Pero además les van a pagar menos, ya no les van a pagar lo que les debían pagar. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? ¿Cuál es el incentivo para ¿Cuál que es acepten? el incentivo para la descentralización? Son cosas que yo no me había puesto a pensar, la verdad. Pero, ¿vas a desunir familias? ¿Esto forma parte del riesgo de la descentralización? ¿O qué es lo que se va a descentralizar? ¿O el país está por encima de la familia? El bien ¿Cómo común? está esto? Mira, ese es un proyecto que ya alguna vez se habló con Miguel de la Madrid después del temblor, de descentralizar. Solamente se descentralizó en aquella época también los influencias federales. No, se descentralizó Se fue a también, Cuernavaca, fue el único que se se fue. descentralizó No, también. el INEGI No, el INEGI fue es Aguascalientes. posterior, ese es posterior. con Otto Granados. Sí, pero ese es posterior. O sea, fue el único que se Luego pudo lo devolvió. descentralizar. De acuerdo, aquí decían que se venía al centro médico, pero nunca llegó al centro médico, ¿no? Solo algunos empresarios lo creyeron y Es un proyecto que es Invirtieron. muy difícil de que se logre en su totalidad. Yo creo Bueno, que pero- es un proyecto que no se va a dar precisamente por todos los problemas que se dan. O sea, el Estado que recibe, si ahorita llega a sacar 20,000 viviendas, a lo mejor las hay en Puebla, porque hay mucha vivienda vacía. No sé cuántas de Infonavit hay muchísimo. No, y de las Pero- medias. Pero que el problema que se viene a formar en Puebla, que ya está complicado. Y el problema que se forma en el DF también, al sacarlo. Pues también se forma problema. Entonces, sí es muy complicado. o sea, sacas gente. Los dos únicos que se han logrado sacar son Caminos y Puentes Federales de Ingreso, que es muy pequeño, que se fue a Cuernavaca, cerquita del DF. Y el otro es el INEGI, que se fue A ver, yo tengo un Aguascalientes, vacío ¿no? de Pero información. para ahí. irse el INEGI se dilataron 4 años. Exacto, pero eso es a lo que voy. López Él Obrador. dice Y que la habla de gente ya- 6 años. Exactamente, Pero no va a yo- ser la Pero no es lo Yo mismo tengo el un INEGI, vacío. No es lo mismo el INEGI que la Secretaría de Turismo. Tengo Pero un se la vacío de señala, información y yo creo que todos tenemos un vacío de información. Desde luego A que sí. Esteban Moctezuma le hacen una entrevista y le preguntan ¿dónde va a estar? Yo a partir del 1 de diciembre voy a vivir en Puebla. Ya le hablé al Él y sus gobernador. secretarios. A ver, ¿qué no será que lo que nos están dando es, por eso hablo de la Medusa nuevamente, que todo cambie para que todo quede igual? Ni se van a salir 17,000 personas, ni 20,000, ni se van a necesitar 20,000 viviendas en Puebla, ni se va a ir toda la Secretaría de Educación Pública, se va el secretario. Y con el secretario se van los subsecretarios y a lo mejor algunos directores, se van a seguir teniendo las oficinas en México, pero van a atender problemas en Puebla. O sea, aquí, en lugar de que los maestros lleguen hasta el DF, les ahorramos la caseta y se quedan en Puebla. Y Desactiva luego pueden ir a automáticamente. comer y a comprar a la Angelópolis y a la Acrópolis, a la diversión. Porque además O es sea, un lo que tema, van a por supuesto, la intentar gente y todo esto. es poner muros de contención para que la gente ya no viaje a lo largo de todo el país para ir al centro. Hasta ahí puede ser razonable, ¿eh?
Sí, La yo, misma operación yo- se dificultaría un poco, ¿no? ¿Por qué? pero no. Ahora la todo parte es digital. electrónico, todo es digital, Sí, todo hay es videoconferencias, El hay... problema es que en esos niveles no hay digital. ¿Quién sabe? Sí, No lo sí, sabemos. sobre todo Hay por que estar la... cerca del patrón para que se Pero el patrón a lo mejor lo van a tener digitalizado. Sí, no, y además de que a mí me parece, yo sí coincido en la lógica de que no se van a venir Todos. todos. No nos puede Es venir. que El ni otro- siquiera lo han dicho. El otro es un tema Moctezuma, que es de los que más ha ha hablado, hablado del tema. dice, yo a partir del 1 de diciembre vivo en Puebla. Pero él ya tenía acá Ahora- una conexión con TV Azteca, la fundación, La constancia. la constancia, el Museo de la Música, todo ese rollo, ¿no? En una de esas el Luis museo... Maldonado. Bueno, ese creo que anda bailando, ¿no? Bueno, Pues es el que ya le consiguió la vivienda. seguramente. Sí. Pero No, creo pero- que anda pero- bailando. pero Pero una de fíjate esas, la constancia sería excelente sede de la SEP. Sí. Excelente sede de la SEP, cerca de la autopista. Sería excelente sede de la SEP. Y si se viene nada más él, pues tampoco va a colapsar nada. Le va a quedar grande. Le va a quedar grande. Ahí puede bajar el helicóptero. no hay problema. Pero regreso otra vez. A mí me parece esta lógica, es decir, tiene en dos efectos desde mi punto de vista. El primer efecto, Y el segundo. que le pegas al tema del centralismo, de que todos los problemas se resuelven en la Ciudad de México. O Segundo, sea, es más mediático. es más mediático y le quitas la presión y la bomba de presión solamente Gobernaciones se va a quedar allá de alguna manera, pero sin embargo primero la lógica es que primero tienes que resolver el problema con el secretario de Educación Pública, ¿no? ¿Sí? Ya después uno de los temas que Gobernación hacía es que todo lo quería resolver Chong, ¿no? Trataba de que él tuviera esta posibilidad para tener Sí, Chong quiso posibilidades. retomar la secretaría Exacto. al estilo de Enrique Olivares Santana, ¿no? y que lo único que le O de funcionó Luis fue Echeverría. lo del poli, ¿no? Que fueron lo único que... Lo único. digo, pero fuera de eso no le funcionó nada, ¿no? Y el segundo efecto, desde mi punto de vista, es que en esta lógica donde el país está atendiendo, lo que quiere López Obrador es que los secretarios no estén pues, en un solo lugar. Entonces, ¿cuántos días del año va a estar en Puebla despachando Esteban Moctezuma? Debería estar en Oaxaca, debería estar en Quintana Roo, debería estar en Sonora. Pero Y yo creo que van a tener una lógica más en este sentido, es decir, que los secretarios estén el movimiento. en movimientos donde están los problemas. Y creo que se va a tener también, porque ese es el Pero- estilo de López Pero Obrador. fíjate, por un lado vas a descentralizar el desempeño del Ejecutivo y por otro lado vas a concentrar las compras. Por eso se van a quedar en el DF. Por eso se van a O quedar sea, en la Ciudad el de área México. de todos. compras tiene que estar en el DF. Bueno, en la Ciudad de México ya no se llama el DF. Sí, este es un tema, un elemento, pues decir, sale más caro. Bueno, al final. A ver si se no lo nos llevan sale a más donde sea, caro el ¿no? caldo que la salgón. Pero con los ahorros ya no se va a ver. Esa descentralización te va a salir más caro que la salud. Es lógico. Sí, la movilización. Pero- ¿Movilización de qué? Tan solo el gasto que tienen de instalación de oficina es brutal. Ya tú ponte a ver todo lo que tienen que meterle. No, ya dijo Ahora, ¿por qué no López Obrador que no van a intentamos- comprar por qué- computadoras. No. A ver, ¿por qué no Hombre, intentamos Les va a verlo? pasar lo que le pasó al tigre. Van a llegar, no va a haber Ni computadoras, cables. van a tener que comprar. Ah, ¿Por qué no intentamos ver los beneficios a largo plazo o a mediano plazo? ¿Cuáles serían los beneficios de esta descentralización? Yo sí creo que evidentemente es algo que despresurizaría enormemente a la Ciudad de México y al manejo interno político. Vaya, nosotros, yo, ¿no? Estudiaba desde la prepa la descentralización y no vemos como para cuándo. Creo que sí es un parteaguas, por supuesto, en el que se pueden lograr cosas muy interesantes descentralizando el Tienes país. toda razón. Yo- doctora. O sea, yo tratemos coincido, de ver yo la coincido. parte positiva de la... Yo no te digo que Nos no. va a llevar un rato, sí nos va a llevar un rato. Pero no- Necesitamos pero invertir, precisa- se necesita pero una inversión precisa- millonaria, pero ¿cuáles pueden ser los beneficios? Y yo creo que hay mucho. México Yo te solamente, digo que sí, hay- en su historia, solamente unos años aplicó la descentralización. En toda su historia de México. Y siempre ha actuado en un esquema de Aplicó centralismo. la descentralización, la Secretaría de Educación Pública y gracias a la vía que hay ahorita cuando lo centralizó la educación. Pero fue político, no, yo fue creo que- yo Pero creo que- volvemos a la tema base, administrativo. porque yo al creo final, que si el no gobierno- sabemos a dónde vamos y cómo lo vamos a hacer, entonces por No, supuesto que esto yo va a ser un no desgarriate. te digo que no. para pero mí hay que un sacar- vacío de información. Exactamente. ¿Y ¿Y qué qué es lo lo que que se es bueno? está sacando? Pero es como decir, ya no va a haber corruptos. Bueno, ¿cómo le vas a hacer para que no haya corruptos? Exactamente.
Todos van a ser honestos. ¿Cómo le vas a hacer para que todos sean honestos? Oye, Nadie va a viajar en aviones privados ni en primera clase, pues se le está saliendo de las manos en los pequeños detalles. Pero por eso, y estamos ahorita todo Yo lo que haría sería ahorita todo el mundo se nacionalizar está la fijando primera precisamente clase. en esos pequeños detalles y los están Servicio sacando, del pero pueblo. brutalmente. O la opción sería Esas son las mexicana. cosas. No, a comparar mexicano. Bueno, Pero- ¿qué piensan de la cancelación de la presencia de López Obrador en la reunión ahorita de comercio de Puerto Vallarta, de donde es que lo había invitado Peña Nieto? Yo creo ¿Y que que ya, no fue, ya o qué? midió la Y no sobreexposición fue. que está teniendo. Yo creo Híjole, que ya no digo me que parece no. grave. la sigue teniendo. pero yo creo que esta sobreexposición. No, pero el yo creo- argumento Sí. dice que no va porque no ha recibido la constancia del vicepresidente. Pero yo creo Claro, que pero más por bien el se va. otro lado, es que es incongruente porque por el otro lado, ¿no? ya firmó con Trump, bueno, con la gente de Trump. Toma No, atribución- y viene toma- la primer ministro de Canadá. ¿Verdad? Sí. Sí. partimos de la base de congruencia, ¿no? En esto sí me conviene y en esto no me conviene, entonces aquí, ¿no? Me Sí, yo abandero creo que del está otro teniendo lado. una sobreexposición que ya no, esto tema también de lo del fideicomiso y todo. Necesita lo están- serenarse, ¿no? Necesita serenarse. Necesita dejar de estar en campaña. Eso es Tomar correcto, su es puesto. correcto. Ya dejar de estar en campaña. Dejar de estar en campaña. Bueno, a ver, el caso Puebla. Porfirio Muñoz Ledo metió las manos, habló con los magistrados en el tribunal, la señora, que nunca me acuerdo su nombre porque es rarísimo el nombre de la presidenta del tribunal. Janine Otálara, no sé qué, bueno. Pues Janine, La señora, que se ve que es una persona muy preparada. Otálara. La he visto en varias entrevistas con López Dóriga, por ejemplo, es una señora verdaderamente muy preparada, pero eso es lo que se ve. Ya hubo ahí un acercamiento, aquí sigue Barbosa denunciando el tema, ya les dijo a los presidentes municipales que no se acerquen con Gallo, porque Gallo y el morenoísmo les va a tender una trampa porque ellos son los culpables del fraude. Claudia Rivera no le hizo caso, luego se reunió de nuevo con Barbosa, se reúne con la planilla mayor de Morena y le dicen, tranquilos, no pasó nada, sigo siendo virgen, aquí están las pruebas, etcétera, etcétera. Pero se inicia el proceso de transición entre Luis Bank y Claudia Rivera de una manera muy transparente y muy pública. Y eso es muy interesante. Mientras que por el otro lado, Enrique Doher, Lucero Saldaña, Miguel Chaín y no me acuerdo qué otros personajes ya empezaron a levantarle la mano a la señora, ya se puede decir, de Moreno Valle, ¿verdad? Sí, ya. A la ciudad de Moreno Valle le empieza a levantar la mano para decirle que están con ella y que ya el otro que se calle porque está loquito. Pero sigue el tema y el fin de semana el tribunal atrae el caso de Puebla y dice tienes 24 horas para que me informes de lo que pasó. O sea, hoy. que ya vencieron. Ya No, vencieron ayer en la noche. Ah, de veras, ayer vencieron me ayer. presentó, sí. Para que le Sí, digan, Vencieron que ayer. venga un Hoy informe, en para que el venga un informe. En línea, sí, en Para que justo. venga un informe, portal ¿no? Para que pase la experiencia. de Rodolfo Ruiz viene el dato, dice ya se cumplió. Rodolfo Ruiz dice en alguna de las... No, ya ¿Y hubo desacato o Cumplió, no? Ya hubo declaraciones del presidente que ya lo mandó. Secuestros llegan a su cifra más alta, no es no, ¿verdad? 3 nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán designados en julio, tampoco. Elecciones, el instituto atiende plazo del tribunal y remite informe de impugnación. Se emitió solamente el informe. No remitió todo el documento. Así es, así es. Bueno, no sé, lo que les pidieron, ¿no? Mira, a mí no me extraña porque este instituto, lamentablemente del tribunal, en los juicios que yo vi con Enrique Cárdenas, se esperaba siempre hasta el último momento para dar las cosas. Y para que las sentencias vinieran exactamente en el último momento. Ha sido el actuar del Instituto Electoral y del Sí, Tribunal ok, Electoral. pero al margen de la parte jurídica, o sea, vuelvo al escenario. Lo que dije de lo que está pasando en Morena, la percepción de que hubo fraude, la percepción de que las elecciones tienen que reponerse, la percepción de que la señora no puede ser de nuevo la candidata porque rebasó el tope de los gastos, y la percepción de que Barbosa tampoco sería un buen candidato para Morena porque está muy desgastado con esta confrontación y este asunto. Entonces se repetirían las elecciones, entonces habría que nombrar un candidato a un gobernador interino, y ese gobernador interino ya empiezan a especular que Yo si creo sería que ahí se está Cárdenas, especulando que si sería este, que demasiado. sería el otro, Y hay que y esperar a que que los dentro tribunales de hablen. 4 o 5 meses
después de que entre el nuevo gobierno, se convocarán las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto en medio del huracán de las sucesiones. ¿El huracán Ramírez? ¿Qué es más importante? Las sucesiones del PAN, el control del PAN para temas de la política nacional o el caso de López Obrador, hasta dónde se va a embarrar las manos por Puebla y hasta dónde el PAN estará dispuesto a dejar que Rafael deje a su esposa, si o estará negociando, me quedo con el PAN aunque sacrifique a mi mujer, y entonces cumple la sentencia del ajedrez. Yo aquí diría que hay que esperar precisamente el tribunal. Pero Hay que esperar, dejemos pero de nosotros especular. especulamos un poco, o sea, Dejemos de buscamos la especular verdad. El tema es que lo complejo en este asunto es que no tiene ya el sartén por el mango a nivel de la dirigencia nacional. Pero aquí en Puebla, como tú decías, ya no tiene el mango, el sartén, ¿no? ¿Sí? Entonces, es decir, ¿a qué le va a apostar más Rafael? ¿A Puebla o a la dirigencia nacional? Y ese es el tema, ¿qué puede tener más posibilidades? Lo que falta acá es una fuerza del PAN que resurja en aras de la puesta en valor de los principios del PAN. Pero volvemos al principio del programa. Volvemos al programa. Ese fue un grupo que se formó antes de la designación de Marta Erika. Se hablaba de los panistas que por la dignidad del PAN. Identidad panista, sí. Identidad panista. Ahora, el PAN tiene, pues, más bien tiene cabida algo masivo, una llegada masiva del PRI. No, porque el padrón de afiliación está cerrado. Simpatizantes tampoco es esto. Un poco. Porque ese también es un tema interesante en esta lógica. E incluso la militancia que votaría para elegir al nuevo presidente del Comité Nacional del PAN serían los que estamos en el padrón hasta el año pasado. Y con el padrón de Puebla tenemos Después de la reducción, depuración. ¿no? Después de la depuración. Después de la depuración, o sea, los que quedaron después de la Los que depuración. quedaron. De Veracruz, Estado de México y Puebla, que son los Exacto. lo mayoritario. Exacto. Y viene con la misma fuerza, o sea, se percibe la misma fuerza porque ya salió Moreno Valle con toda esta egolatría y este narcisismo, ¿no? Con espectaculares y No, o sea, seguro que va a haber dinero de él en esta campaña, hombre. Pues es su sello característico. su modus ¿no? operandi. Sí, bueno. El PAN tendrá que poner topes de gasto de campaña interna, porque también lo estipulan los estatutos. ¿Cuándo es la elección? Yo pienso que será por ahí de la primera semana de diciembre, o la última semana de noviembre. Que va a hacer coincidir lo que también decía Jesús Manuel, va a coincidir lo que los dictámenes de si se anula o no se anula el proceso electoral, es decir, va a estar en juego esas dos posibilidades. Yo creo que no La tienen sentencia nada de que ver. Camirán, Yo creo que no tienen nada que ver, que son pistas separadas, pero que pueden llegar a un mismo punto. La verdad es que el PAN no está metido en el A ver, proceso pero federal. ¿sí crees que el futuro de Rafael dependa de las elecciones, si se reponen o no? No, evidentemente no. Él va a jugar las dos pistas como lo ha hecho siempre, con toda la fuerza acá, con toda la fuerza acá, con todo el dinero acá, con todo el dinero acá. Es decir, no hay posibilidad de estas concertaciones de que el PAN sea No. uno fiel de la balanza. Absolutamente. ¿Puebla? No, absolutamente. Si el No, tribunal porque ya no está Espino. le da la razón a la impugnación de Morena, evidentemente se tendrá que anular la elección. ¿Por qué le daría la razón? O si le diera la razón por un tema o por unos asuntos o por otro, dependería la posibilidad de que jugara o no Marta Erika nuevamente la candidatura. Y en el otro caso de no darle la razón a Porque Morena, parece que lo que están haciendo es dirigir la hacia el tope base, infantería y el tope todo base. al tema de que ella no pueda repetir en la candidatura. Así es. A ver si no nos acusan de misóginos. ¿No? No sé si los mapaches electorales tengan sexo. Bueno, en la revista Proceso, ayer, en el número de ayer, Luis Miguel Barbosa hace una entrevista con él y menciona que él tiene información de que Marta Erika estuvo ahí en el TVN y que una persona de México le llamó a las 11 de la noche para decirle que la dejaran salir.
Dice, no doy su nombre porque me pidió que no lo diera. Pero tenemos información que esto. Pero a ver, este Sí, tipo ¿hasta de, dónde esto? este tipo de informaciones no ayudan. El que a afirma Barbosa le principio dieron la fundamental. información. Le hablaron de México para decirle que la dejara. No, pero a ver, a ver, a ver. ¿Y les Es que, hizo caso? Es que si relacionas esto 2 semanas antes con la declaración que hace Olga Sánchez Sánchez Cordero, iba a decir Olga Ramos, pero esa era la cantante de copla española que ya murió. Olga Sánchez Cordero dice que ella estuvo pendiente el día de las elecciones y estuvo pendiente en lo del MM y que habló por teléfono con Diodoro Carrasco, con Gali, con Barbosa y con no sé qué otras personas. ¿Quién le pudo haber dado la orden a Barbosa de que se separaran del MM? O López Obrador, o Vietko Polevsky, u Olga Sánchez Cordero. No creo que alguien más le haga caso. Son especulaciones, ¿no? a eso es a lo que voy. O sea, creo que mientras se especule, ¿no? A un nivel, el día del escándalo del MM en redes sociales, bueno, lo sabemos todos, estaban totalmente desbordadas y se hablaba de la presencia de Marta Erika dentro del hotel. Sin embargo, eso es como el comentario urbano, ¿sabes? O sea, el comentario subterráneo, lo que se dice entre la gente, que no tiene ningún fundamento ni ninguna base probatoria. Y al final, el que afirma está obligado a probar. Y me parece a mí que la postura de Barbosa, y más a una entrevista de este nivel, de decir, bueno, a mí me hablaron de México, pero no te voy a decir quién fue, porque bueno, ya carece incluso hasta de respeto, ya carece de credibilidad, ese tipo de cosas a esos niveles, perdóname, creo que no se pueden y mientras no se demuestre por FEPADE de que ahí era una mapachera, pues es irrelevante si estuvo ahí o no estuvo ahí. Por supuesto. Salvo si que estuvo, bueno, pues que salvo que sí la FEPADE vaya a decir que sí fue mapachera. Ahí sí, si se le involucra, pues eso puede ser grave. Pero que se demuestre. Lo que han dicho, pues pareciera que lo que pasó en el MIN no pasó. Pero, a ver, finalmente... ¿No ha habido información ya? Finalmente Después de que filtró información, no volvió a filtrar información, ¿qué padre? Ya corrieron al porque dicen que tiene que tener secrecía. Bueno, gracias a... Está como la información que también filtraron del fideicomiso, ¿no? Es chistoso, filtran mucha información actualmente y todos nos vamos con esa información filtrada. Sí, pues estamos entretenidos. Además, ya se acabó. Hay que las fotos, los agentes llegando. Gracias a Rafael Cereceda, a Manuel Ponce de León, a Fabián Sánchez, que manda saludos a toda la mesa. Todo el inicio de semana, dice Ismael Cova, también muchas gracias. Fabián Sánchez nuevamente escribe, dice, ya checó la columna de Alejandro Mondragón. Sí, precisamente lo que estábamos hablando, que al inicio en este programa, que Alejandro dice que el hijo de López Obrador le informó ya que no hay manera de demostrar que Morena ganó en Puebla. Por eso es que pues, el tema se politiza, no se judicializa en todo caso, no sé. Dice Alejandro Mondragón que le dijo el hijo a Andrés Manuel. Sí, ahora hay que ver si es cierto que el hijo le dijo al papá. Y primero, otra vez, en un tema ponemos en manos las instituciones otra vez, ¿no? Es decir, ¿cómo en manos? Ponemos en manos de lo que dicen, que dijeron, los cimientos de las instituciones, ¿no? Es decir, me parece interesante los trascendidos y lo que esto refiere, pero de eso a que sea lo que marque las agendas, pues se vuelve complejo. Mira, lo que sí aparentemente existe es que Morena no tiene todas las actas de las casillas. Si las tuviera, las hubiera presentado y a lo mejor se hubieran abierto las casillas. No, eso no. No tiene porque la voluntad de la autoridad era no abrir. En alguna la nota voluntad de la autoridad perdida era no abrir. Sí, no, estoy de acuerdo, pero si hubiera tenido las actas, presenta las actas y arma escándalo con que existan las actas que no coinciden. Y eso no se ha hecho. Entonces Morena no tiene todas las actas. No se hizo, porque ya no lo pueden hacer. Sí, no, por eso, no tiene todas las actas. No las tuvo. De por sí no tuvo representantes en todas las casillas. Por eso, no tiene todas las actas y es una de las formas de poder probar. A ver, pero entonces tú estás a favor o en contra de que se anule.
No, yo estoy a favor de que lo que marca la ley se cumpla. Ese es el punto. tema. Es eso. Lo que marca la ley. Exactamente. Y lo que marca la ley es que Y si hay una esperar, impugnación, y se va a tener que esperar revisar. que venga Entonces, los recuperamos el resultados. comentario de hace 2 semanas o 3. Este caso es el primero que tiene el observador para demostrarnos que hay impunidad, que se combatirá No. la corrupción, que Este es el, vamos a este vivir es un- el La ley primer marca- acto- este es el primer acto que veremos si el tribunal es realmente A ver. independiente o no. Por Anterior a eso, lo que la ley resuelve. la ley dice que si hay un número de votos nulos mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, se tiene que tiene hacer que hacer un por conteo. casilla. ¿Y se hizo? No. ¿Eso qué es? Porque no se presentaron las actas. No. No, eso no lo dice la ley. La ley no No, dice que eso es tienes que cuando tú presentar. impugnas. Cuando Sí, tú pero si no- impugnas, tienes que presentar tu acta. O es aplicación En selectiva. este caso, fue una aplicación selectiva. Ahora, Abrió más actas, abrió más el casillas. 50%, El pero... INE, Ah, sí, el sí. IE, Claro. Y ella nos impugnó. Ahora, de alguna manera, Claro. De manera también lo proporcional. comentábamos en programas pasados, la culpa no es exclusivamente del tribunal, ni tampoco del Instituto Estatal. De alguna manera son los operadores los que están ahí, los que están omitiendo ciertas actuaciones para poder integrar un expediente, para poder tener las bases, para poder presentar, evidentemente, estas pruebas sólidas que no existen y que en el camino se fueron diluyendo por incapacidad, por estrategia, por lo que tú quieras y más, califícalo Los como operadores quieras. no Pero van al a ser final sancionados, está integrado ya un expediente con el cual se va a tener que resolver. Los tiempos se han ido agotando, los plazos se han ido venciendo, y si no se actuó de acuerdo a ellos, es que ya no podemos echar marcha atrás. Se tendrá que resolver con lo que hay en la mesa, punto. exactamente. Y lo que hay en la mesa con estos elementos, vuelve otra vez el tema a la discusión a la No, mesa. pero Hay, aquí con vamos- estos elementos, si estos elementos se presentaron en tiempo y forma, Pero aquí, Pues está todo- aquí hay que ver, como decía Paco Vélez, hay que ver también otra serie de documentos que puede hacerse el tribunal. Yo no conozco el Puede recurso de solicitarlos, impugnación, ¿no? por eso yo no puedo hablar. Yo tampoco, De pero verdad, como decían, ese no se ha filtrado. así, No, así, no. así como el instituto pidió a la Comisión Nacional de Bancaria, dame hasta los videos de la gente que hizo los depósitos, igual va a tener que hacer de pedir información de donde puede sacar más información. Igual debería, Eso tiene que debería, hacer. debería. Eso es lo que tiene que hacer el tribunal. debería, o Perdóname. debería de hacer. Pero aquí entramos a otro Eso tema. es lo que tiene que hacer el Es tribunal. decir, si lo hago en una, la tengo que hacer en A ver, otra. José Manuel, supongamos que le damos el beneficio de la duda a las instituciones. Y las instituciones dice que ganó Marta Erika. Hay que aceptarla, punto. Hay que aceptarla. Hay que Ese aceptarla. es el tema, ese es el tema interesante. Pareciera que si se anulan las elecciones, que sí hizo bien su trabajo el tribunal, pero si no, hizo mal su trabajo. Y ahí esa es la polémica que está ahorita Hay en que el aceptar tema. lo que te diga el tribunal. Sí, Si ahí es, realmente le quieres dar fuerza a ese tribunal, si no, empieza desde ahorita a desconocerlo y empieza a hacer lo que se hizo. Mándalo lejos. y creo, la institución. y en esta lógica, nos regresamos otra vez 2 semanas o 3 semanas. Pareciera que lo que está buscando López Obrador es que se exhiba el tribunal con este tipo de sentencias. El tribunal y Moreno Valle. Todo lo que está alrededor. Pareciera. Entonces ya es una acción política, ya Exacto. no jurídica. Ya no jurídica, es decir, irse a la parte política. Y está Sí. en juego la dirigencia nacional del PAN. Y todo lo que hay alrededor. Entonces Puebla es un mero trámite para el tema. Bueno, La marihuana. La marihuana. Es muy temprano. La marihuana. No vaya, platicábamos que el tema este de la legalización de la marihuana y todos las consecuencias que puede tener, ¿no? Paralelo a que se legalice o no. Y sí es todo un tema, sí creo que se necesita dedicarle más tiempo que 5 minutos al tema. Sí. Pero bueno, como en 3 pinceladas y a grandes rasgos, efectivamente me parece que hay, tenemos, porque además es parte de un sistema, ¿no? En donde tienes el problema de la marihuana y tienes el problema de los consumidores y tienes el problema de los efectos psicológicos paralelos, pero también tienes el problema de los juzgados, ¿no? Que reciben este tipo de denuncias y que tienen que fallar en ese sentido, pero también tienes el problema del sistema penitenciario, en donde hay gente que por fumarte un churro, ¿no? O por tener
en tu poder, ya estás metido en la prisión hasta 2, 3 años en lo que se te dicta una sentencia, en fin, o sea, creo que no es algo que se pueda agotar en 3 minutos. Hay muchos temas paralelos al final la especulación, al final la discusión, al final la polaridad, evidentemente, de opiniones en torno a la legalización de la marihuana. No, pues está en la mesa y creo que seguiremos como analizando este tema, ¿no? Pero lo mejor que le puede pasar a nuestro país es que se discuta, que esté en la agenda. Claro. Y sobre todo por los efectos también que puede tener en la economía, sí, pero la economía lícita, en la parte agrícola, imaginémonos ya nuestros productores. Bueno, Fox está apostando a eso. Fox está apostando de ahí. Sí. Y ahorita nomás tiene siembra de marihuana, al rato va a pedir la de amapola también. El tema de la amapola en Guerrero es a cielo abierto, están los cultivos. Y pues, las semillas mejoradas de Monsanto, seguramente, ¿no? Claro, Sí. Y esto precisamente en la lógica de lo que está pasando precisamente en Estados Unidos, ¿no? Que está haciendo un negocio lícito que genera bastantes millones de dólares en este tema. Es decir, no solamente la lógica del consumidor, sino en la lógica del productor, donde pues, se vuelve un negocio y sí genera una economía local alrededor de este tema. Pero yo me parece haber entendido, puedo estar equivocado, que se busca que la marihuana sea ahorita en principio para efectos medicinales. y lúdicos, Y lúdicos también. personales. Y la amapola solamente para cuestiones medicinales. Pero con esto ya se puede producir ya abiertamente. Sí, a campo abierto, ya no abierto, es claro. ya no es ilícito. Sí, es todo un tema, o sea, es todo un tema muy complejo que yo insisto se tiene que ir analizando rubro por rubro. Y que la Suprema Corte incluso ya ha dado la razón a varios actores en este tema. Los ampararon, Los que se ampararon. No, y además el tema de la amnistía de Andrés Manuel también viene por ese sentido, ¿no? Cuánta gente, campesinos, vaya, por eso insisto, es un tema que hay que rascarle un ratito, porque al final la población consentida, por decirlo de alguna manera, consentida en ese sentido de sarcasmo, ¿no? En las prisiones, pues es la gente pobre. O sea, hablamos de una justicia clasicista, en donde si no tienes dinero para pagar un buen abogado o insertarte en el sistema de corrupción que tenemos, pues por supuesto serás clientelar en un sistema penitenciario. Y si nos acercamos a esas prisiones, lo que vemos es eso. Es gente pobre, es gente que ha estado, pues es que a mí me pagaban por venir a sembrar, pues sí, o sea, ¿no? Entonces creo que también la amnistía de Andrés Manuel López Obrador en ese sentido tiene cabida, tiene un poco de razón. Estamos privando de la libertad y de todos sus derechos, o sea, no, a gente que es parte del sistema, que han sido víctimas del propio sistema y que evidentemente, pues vaya, no y debería. El ministro también ha referido de manera muy puntual, ¿no? Sí, que no debería de ser así. Entonces, bueno. De hecho, ella está fundamentando su programa de pacificación en la autorización del uso de marihuana. La legalización. La legalización, exactamente. Es uno de sus puntos que está utilizando, por lo menos en su discurso, para buscar la pacificación, que es uno de sus compromisos, ¿no? Yo lo que no sé es si sea precisamente ese, porque, como dice la doctora, hay mucho alrededor de todo esto, ¿no? Que no es nomás decir se legaliza y ya, sino hay muchísimas cosas alrededor. Y de investigación, justicia, claro. Muchísimas cosas que no, precisamente es el problema. O sea, ¿con esto lo vas a lograr? No, quién sabe. No, pero además de investigación, o sea, los componentes químicos, las farmacéuticas, etcétera, ¿no? Tú te imaginas las cantidades de inversión millonarias que puede haber en el rubro con el interés de poder explotar, ¿no? La producción de marihuana, por supuesto, y de amapola. Pero sí entra en la producción de marihuana, de hecho, yo recuerdo que mi hermana tuvo una farmacia hace muchos años antes de casarse, estoy hablando de 1950 y tantos, y tenían marihuana, que las daban precisamente, que había un control de la marihuana, y era precisamente para hacer marihuana con alcohol, que era lo que más para cuestiones musculares. Ya, médica, ahorita te están vendiendo ya en la calle con peyote y marihuana. Bueno, dicen. Pero no es lo mismo, no Dicen es lo que mismo es eso, comprar, vamos. no es lo mismo pero comprar es lo en la mismo que calle vais a la y en la farmacia esquina que tu compres casquito, en la a tener toda una industria farmacéutica incluso regulando los la albores. Incluso el tema de después de es decir,
¿Cómo se vuelve productor México de marihuana? Pues precisamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, no, la Segunda Guerra Mundial, y Sí, hay una serie de hay- investigaciones. hay y formal hay un comercio, y el gobierno de Estados Unidos le pide al gobierno de México y específicamente a Sinaloa, ¿sí? Hay acuerdos bien establecidos donde se mandaba la marihuana, y donde los productores era de manera lícita. Es anterior a la Segunda Guerra Mundial, ahí es donde se firman los convenios, pero la llegada de los tongs chinos Ok, está bien. es el principio de la siembra de explotación. Bueno, Señores, Ya. van a dar el desayuno al rato. ¿Algo más, doctora? Nada, buenos días, iniciamos bien la semana. Don Humberto Aguilar Corralado, muchas gracias. Adelante, muchas gracias. Eso queda, Saludos a Samuel todos. Rodela. Mañana nos veremos por aquí con Noix Balanqué y Malusa Gómez y a ver a quién más. ¿No viene ya Fitz? No, Fitz está en España todavía. Sí.